buenos días. Tenemos el gusto de contar en este día con la presencia del Padre Jesús Robigué, que es misionero javeriano, quien nos va a auxiliar en la plática del día de hoy, que como habíamos quedado es una plática sobre Adán. Padre, buenos días. Muy buenos días, Salvador. Gracias por invitarme. No, Padre, a usted gracias por... ¿Qué será? ¿Auxiliarnos? Sí, ¿verdad? Algo así. Bueno. Sí, como habíamos mencionado la semana pasada, para hablar de la divina voluntad es necesario empezar a conocer el plan de Dios. Y qué mejor que irnos al plan original en la creación que Dios hizo en Adán. Conocer a Adán es realmente interesante, porque Adán en la actualidad ha perdido vigencia, incluso dentro de ambientes de iglesia, en algunas partes, secciones, se nombra que Adán realmente es una forma genérica de poner al ser humano, ¿no, Padre? Efectivamente, en algunos círculos, aún de los estudiosos de la Biblia, se dice que lo que es el Génesis es simplemente una fábula, un invento, ¿verdad? Y pues lo fundamentan en ciertos, vamos a decir, documentos que datan, de hecho, mucho anterior, ¿verdad?, a lo que es las Sagradas Escrituras. Entonces, sí, algunos se atreven a decir que todo esto es simplemente una fábula, una manera de explicar las cosas, pero que nunca realmente existió. Exacto. Entonces, yo me iría prácticamente al magisterio de la Iglesia, Padre, donde muy claramente nos dice acerca de las verdades reveladas que deben ser creídas, que se les debe prestar por la fe, obediencia de fe y de entendimiento. O sea que debemos creer esto porque son verdades reveladas por el Espíritu Santo, cuando menos así lo pone en concreto, ¿no? Por lo tanto, pues nos adherimos a esta idea. Y sobre todo que Jesús en los escritos de Luisa Picarreta se refiere a Adán como persona. Adán es la cabeza de misión de la familia humana y es el personaje en el cual Dios va a hacer todo el plan que Él quiere darle a toda la humanidad, que no se logró por la prueba en donde Adán falla, en fin, pero eso es otra cosa, ¿no? Pero Adán en el inicio de su creación, prácticamente Adán es el modelo perfecto de lo que Dios quería para la humanidad. ¿Sí? Así es. Para conocer a Adán, yo diría que primero tendríamos que referirnos a investigar un poquito cuál sería la finalidad que Dios tiene para crear tanto el universo como al hombre. Y para eso, pues vamos al Catecismo de la Iglesia Católica, que es el punto donde más podemos apoyarnos, ¿no? En el número 51 del Catecismo nos dice que dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina. Muy interesante, ¿no? Efectivamente. Se hacen consortes, o sea, comparten la naturaleza divina. En el número 52 también dice: Dios, que habita una luz inaccesible, quiere comunicar su propia vida divina a los hombres, libremente creados por Él, para hacer de ellos, en su Hijo único, hijos adoptivos. Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas.
Nos lo repite nuevamente ahora en cuanto a vida divina, pero aquí mete ya algo que es interesante y muy importante, en su Hijo. O sea, esto lo vamos a ir viendo poco a poco cómo todo va a ser dentro de su Hijo, ¿sí? O sea, del Verbo encarnado. O sea. Salvador, disculpa, hay un detallito que me parece súper interesante el mencionar. Ese interés de Dios de manifestarse, de darse, ¿sí? Y uno pensaría, bueno, si Dios que lo contiene todo en sí mismo, ¿verdad? ¿Qué necesidad tendría, vamos a decirlo, de hacer una creación, ¿verdad? Fuera de lo que es Dios mismo? Sin embargo, hay ese algo que le impulsa, que lo motiva, por así decirlo, a darse. A decirme, aquí estoy, este soy yo. Y quiero que estés conmigo. Así es. Esto lo vamos a ir viendo. Ahorita permítame primero ver los artículos del catecismo y luego nos vamos a explicar esto porque es la parte fundamental, ¿no? En el número 295 dice aquí algo que se relaciona con lo que usted está expresando, Padre. Dice, creemos que Dios creó el mundo según su sabiduría. Este no es producto de una necesidad cualquiera, de un destino ciego o del azar. Creemos que procede de la voluntad libre de Dios, que ha querido hacer participar a las criaturas de su ser, de su sabiduría y de su bondad. La parte que yo digo que es muy interesante es, no es producto de una necesidad cualquiera. Si no es producto de una necesidad cualquiera, quiere decir que es producto de una necesidad específica, ¿sí? O sea, se infiere. Y aquí la pregunta clave es, ¿Dios tendrá necesidades? La respuesta es la necesidad de carencia, o sea, que Dios carezca de algo y que tenga que recurrir a otro ser para resolver esta carencia, definitivamente no. ¿Por qué? Porque Dios es el autor y la fuente de todos los bienes. Pero hay otro tipo de necesidad, que es la necesidad de naturaleza. Dios es amor. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y el amor para qué sirve? ¿Cómo se usa? O sea, ¿qué función tiene? El amor su única función es amar. No tiene otra función, ¿no? En Dios el amor es darse, no dar, sino darse. Por lo tanto, si Dios es amor, su única acción que Él puede realizar es darse. Y esto es una necesidad de naturaleza. Dios es completo dentro de la Trinidad, o sea, en el adintra, Dios es totalmente completo. O sea, el Dios se da completamente al Hijo, o sea, es la generación eterna del Verbo, y luego recibe la correspondencia del Verbo, y de ahí procede la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo. Ahí ya no hay carencia. Pero, dice Jesús en los escritos de Luisa, que un bien para que sea completo se debe poseer tanto por dentro como por fuera. Pero fuera de Dios no había nada. Entonces ahora Él tiene la necesidad de naturaleza de amar, o sea, de darse, pero en el adextra, no en el adintra. El problema es que no existe nada, absolutamente nada, no hay ningún ser que pueda ser capaz de recibir a Dios. Porque Dios cuando ama, quiere amar completo. Dios es indivisible, entonces no puede amar poquito, sino o ama total, se da totalmente o no se da. Y quiere recibir también, quiere ser retribuido en ese amor. Entonces tiene esta
¿cómo diríamos? Problema, vamos a ponerlo en términos humanos, tiene este problema de decir, bueno, ¿cómo hago para que haya en el adextra alguien capaz de recibirme totalmente y de pagarme en forma igual a la que yo amo, o sea, entregarme a mí mismo, ¿no? Se nos pueden ocurrir muchas ideas, se nos pueden ocurrir muchas cosas. Lo principal sería pensar, bueno, Dios podría haber creado otro Dios, ¿sí? El único problema es que si crea algo o a un Dios, entonces ese Dios creado ya no sería igual al Dios increado. ¿Por qué? Porque es creado. Ya no sería eterno, ya no sería infinito. Se ve realmente en una dificultad muy grande. Y si se fijó, hace rato dijimos que todo era en Cristo, que habíamos empezado a ver que transmitirnos, compartirnos su naturaleza divina, todo era a través de su Hijo. Hay otros artículos que lo vamos a ver posteriormente, pero todo se refiere a su Hijo, en Él. Y es la causa por la que en un momento dado se decide en la Trinidad que para poder tener en el adextra debe ser el mismo Dios quien se ponga fuera. Esto de se decide es una forma de darlo a entender en modos humanos. Se decide que sea la segunda persona de la Trinidad, o sea, el Verbo, el que salga a la adextra para poder ser amado por Dios en la misma medida que era amado en el adintra. O sea, donde Dios podría descargar todo su amor, o sea, todo su ser, toda su vida, y poder recibir de aquel ser en el adextra todo lo que Él es. Se decide la salida del Verbo eterno, y entonces el Padre le va a crear tanto un lugar como una humanidad para que pueda habitar este ser, o sea, la segunda persona, y debe ser una, ¿cómo diríamos? Cuando decimos humanidad, luego nos referimos a nosotros. Entonces, esto es desde toda la eternidad, o sea, antes de todo. Entonces vamos a ponerlo en funciones de, ¿qué le parece? Como de vestidura. Una vestidura que fuera totalmente compatible con las funciones que tiene la divinidad para poderse desarrollar, ¿sí? Entonces el Padre decide crear una humanidad para su Hijo, y esa humanidad es la humanidad que después conoceremos con el nombre de Jesús. Y esto nos pone en un problema, porque estamos hablando de que Jesús sería el primero creado por Dios, o sea, el primer ser humano creado por Dios. Estamos hablando de en la mente de Dios, ¿no? O sea, no en el tiempo, no en realidad así, sino en la mente de Dios. La primera humanidad creada sería la de Jesús. Un poquito, como diríamos, en discrepancia con lo que se nos ha inculcado, que la humanidad de Jesús, que el Verbo eterno se tiene que encarnar debido al pecado original, que ahora el Verbo eterno tiene que venir a tomar una humanidad parecida a la nuestra, bueno, como la nuestra, para poder redimirnos. Y aquí estamos diciendo que es Jesús, o sea, es la primera humanidad creada y es el modelo del cual vamos nosotros. ¿Cómo podríamos llegar a una conclusión de qué es, de cuál de las dos posibilidades sería la real? Vamos a referirnos a la Escritura, ¿sí? Dice, en el Evangelio, bueno, antes que eso, en la primera carta de los Corintios, de San Pablo, dice lo siguiente: sin embargo,
para nosotros no hay más que un solo Dios, que es el Padre, del cual tienen el ser todas las cosas, y que nos ha hecho a nosotros para Él. Y no hay sino un solo Señor, que es Jesucristo, por quien han sido hechas todas las cosas, y somos nosotros por Él cuantos somos. Jesucristo, por quien han sido hechas todas las cosas. O sea que el Jesús es la causa por la que se creó todo lo demás. En la carta a los Colosenses, Padre, en el capítulo 1, dice cosas también muy, muy importantes, porque dice, refiriéndose a Jesús, dice que es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas del cielo y de la tierra, las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es antes que todo y todo subsiste en Él. Creo que aquí es muy claro, ¿no le parece? Me parece que sí. Pensando, por ejemplo, cómo reconciliar eso de que Jesús fue la primera humanidad, ¿verdad? Como se dice, no humanidad en cuanto a criatura, era la mente, ¿verdad?, de Dios. Uh-huh. Y ya todo estaba pensado, vamos a decirlo así, en función de Jesús mismo, ¿verdad? Para corresponderle al Padre como el Padre se merece. Y sin embargo, yo estaba pensando que también, me acuerdo que en la tradición de la Iglesia, ciertos padres, ¿verdad?, de la Iglesia han expresado este pensamiento precisamente de que aun cuando Jesús no se había encarnado, ¿verdad?, ya la redención o los frutos de la redención, ¿verdad?, que Jesús haría en su tiempo, ¿verdad?, cuando Dios así lo considerara, y ya esas personas de todas maneras estaban incluidas, ¿verdad?, en ese plan, ¿verdad?, y estaban redimidas en cierta manera por los frutos de Jesús mismo, ¿verdad?, que haría en tiempo, ¿verdad?, en su tiempo lo haría Jesús, pero ya en virtud de eso, ¿verdad?, de alguna manera ya disfrutaban de ello. Y luego cuando Jesús baja de nuestro credo, ¿verdad?, antiguo, que decía que Jesús baja a los muertos, ¿verdad?, al lugar de los muertos, una vez más, ¿verdad?, para hacerles partícipes de esa redención que ya realizada, ahora sí ya realizada. O sea, creo que de alguna manera nos da esa, si no una respuesta clara, pero al menos sí una indicación de que aún en esa tradición antigua de la Iglesia, ya algunas personas tenían esta intuición, ¿verdad? Esa intuición, de alguna manera pienso, Dios ya les estaba revelando este pequeño detallito, ¿verdad?, de que en su tiempo ya estarían, ¿verdad? Y es lo interesante de los escritos de Luisa, que cuando uno lo va comparando con la Biblia, por ejemplo, efectivamente, ¿verdad?, el documento por excelencia, ¿verdad?, y luego vamos al catecismo, que es donde contiene todo lo que todo católico debe creer como tal, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, y luego, claro, hay los escritos de los padres de la Iglesia y otros, o sea, sí se encuentran vestigios aquí y allá, ¿verdad?, de que Dios de alguna manera, estas personas tenían cierta intuición, ¿verdad? Y claro, en Luisa se realiza de una manera mucho más clara, efectivamente. Pero por padre sí, ¿verdad?, que lo que Jesús le revela a Luisa no está en contradicción, pues, ¿verdad? No, en absoluto. Se puede, digo, que ya de alguna manera ya estaba ahí, ajá, en pequeñas gotitas, en pequeños silbiditos, susurritos, pero ya estaba ahí. Entonces con esto, ¿verdad?, de Luisa, pues obviamente, pues casi nos salta a la cara todas esas verdades que desde hace tiempo Jesús, ¿verdad?, ya nos estaba diciendo. Es más, esta carta de San Pablo, donde él dice que él es el primogénito de todas las criaturas, creo que es muy clara la palabra, ¿no? Efectivamente. O sea, la palabra primogénito, indica el primero de todo, y luego todavía nos lo aclara.
visibles e invisibles. O sea, se está refiriendo a la parte espiritual, los ángeles, y se está refiriendo a la parte material, que es toda la creación, y incluidos nosotros. Menciono a los ángeles porque la función de los ángeles es servir a Dios en el hombre. Entonces, primero tenía que ser creado el hombre para vivir junto con Dios, y después ya venir toda la creación material. Hay un problema muy difícil de resolver, Padre, porque estamos tratando de igualar tiempo y eternidad. Cuando nosotros hablamos, tenemos que hablar en función del tiempo, somos finitos. Tenemos una historia, el mundo ha corrido a través de los siglos, y Dios es un eterno presente. Entonces, cuando Dios obra, todo lo tiene en el momento. Nosotros, para verlo, para entenderlo, tenemos que fraccionarlo en el tiempo. Entonces, cuando hablamos de esto, de que Jesús es la humanidad creada en la mente de Dios, inmediatamente nos salta a la vista que el primero fue Adán, y eso sí creemos en Adán. Y luego todos los pasos que van sucediendo, y Jesús viene miles de años después de Adán. Entonces esto nos crea cierta confusión. Pero si nos vamos al punto de decir, bueno, vamos a tratar de pensarlo desde el punto de vista de Dios, situarnos en un plano de eternidad donde no hay pasado y donde no hay futuro, sino que todo es un eterno presente. Y entonces es un poco más sencillo entender que la humanidad del Verbo eterno, o sea, es creada en la mente de Dios como modelo para que la divinidad pudiera desarrollarse plenamente en esa vestidura, en esa humanidad. Así que el hecho de que Jesús sea el hombre Dios, o sea, es perfecto, tiene una humanidad perfecta, es hombre verdadero, pero al mismo tiempo es un Dios verdadero, en que hay dos voluntades distintas, una creada, humana, una divina, increada, dos vidas, una vida humana creada, una vida divina, increada, pero que se van a conjuntar, se van a unir, van a funcionar de común acuerdo, sin violentar la divina a la humana, sino la humana cooperando, porque iba yo a decir sometiendo, pero no es la palabra exacta, ¿no? Humanamente, Jesús quiere lo que divinamente el Verbo quiere. Entonces, es una unión total entre los dos, ¿sí? Pero no se podía decir sin causar violencia, no sé cómo de expresarlo, decir que la voluntad humana necesita estar supeditada, sujeta, no sujeta en el sentido de en contra de mi voluntad, sino sujeta en cuanto yo hago la opción también, ¿verdad? Si es algo que nosotros creemos, es de que Dios nos ha dado un regalo hermosísimo que es la libertad, lo que es, ¿verdad?, la capacidad de decidir, hacer opciones, y en este caso, ¿verdad?, optar por Dios o no hacerlo. Bueno, es que ese era el punto que faltaba, o sea, ahí es a donde íbamos a ir. Sí. Que una vez pensada la humanidad de Jesús, todavía no era suficiente, porque Dios es libre y aquella humanidad no iba a ser libre si la tomaran así nada más. Entonces le tiene que dar la posibilidad de elegir, y para eso requiere de libertad, requiere de una opción, porque la libertad se ejerce por el libre albedrío, y el libre albedrío se hace uso de él cuando hay dos o más opciones. Si hay una sola opción, no hay libre albedrío, ¿no? Entonces le tuvo que dar a esa humanidad, se le tuvo que dar algo para escoger, y por eso se le da una vida humana totalmente, ¿cómo diríamos?, individual, y una voluntad humana para decidir si quiere unirse al plan de Dios para vivir la vida divina, o quiere rechazar ese plan
y quedarse con su vida humana. Y entonces sí, ahora sí, aquella humanidad ahora sí es totalmente adecuada, porque tiene todo lo que tiene Dios. Tiene libertad, tiene la parte espiritual creada, tiene todo lo que somos nosotros como seres humanos, pero al mismo tiempo es el Verbo eterno viviente en ella. Y por opción libre de la vida humana, diciéndole a la vida divina, ven y vamos a actuar juntos. ¿Sí? O sea, esa sería como la parte fundamental. Ahora, ya tenemos a esta criatura, ya tenemos a este ser en el adextra de Dios. Y ahora este ser ya es capaz de recibir a Dios completo. Cuando Dios ama se da completo. Ahora ya el Verbo eterno es capaz de recibir a ese Dios completo. Y también es capaz de pagarle a Dios en amor, o sea, retribuirle en amor de la misma manera que el Padre ama, o sea, con un Dios completo. Así que ese es como el punto central de esto. O sea, y ahorita nos adelantamos un poco, pero bueno, llegamos a esta conclusión. O sea que Jesús es la primera humanidad creada en la mente de Dios desde toda la eternidad. Vamos a seguir leyendo un poquito nada más para ir afianzando esto, ¿no? Ahorita vimos a San Pablo, ahora vamos a ver los Hechos de los Apóstoles. En los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 17, es una frasecita muy pequeña, pero dice, porque dentro de Él vivimos, nos movemos y existimos. Y entonces esto, si nos fijamos, concuerda perfecto con la carta de San Pablo. Todo fue creado en Él, para Él y por Él, ¿no? Entonces, aquí vamos poco a poco entrando en esa aseguración de que esta forma de ver la creación es compatible totalmente con nuestros principios católicos, ¿no? El Catecismo de la Iglesia Católica en el 1701 dice: Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la grandeza de su vocación. ¿Qué nos dijo? Si es Cristo quien nos descubre, quien nos va a mostrar lo que es el hombre, entonces debe ser que Él es el modelo. No puede ser tomar una humanidad que no le corresponde, donde Él se abaja, se humilla, tomar una humanidad inferior a lo que Él es, y luego me dicen que ahora Él me va a mostrar quién debo ser yo. Más bien es la propia humanidad de Jesús, completa, la que se muestra para hacerme entender quién debo ser yo. ¿Sí? Uh-huh. Y esto va muy de acuerdo también con la primera carta de San Juan. San Juan en el Evangelio, Padre, nos habla de que tenemos que llegar o podemos llegar a ser hijos de Dios. Nos lo pone como meta, nos lo pone como la parte culmen de nuestra relación con Dios, llegar a ser hijos adoptivos de Dios, ¿sí? Sin embargo, en su primera carta, él dice algo curiosísimo. Dice: carísimos, ya somos hijos de Dios, aunque aún no se ha manifestado lo que seremos. Mas sabemos que cuando Jesucristo se manifieste claramente, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. También interesantísima esta declaración que hace San Juan, ¿no? Él mismo está reconociendo que lo que dijo al principio en su Evangelio no es la clave, no es la finalidad, es camino. Y dice: ya somos hijos de Dios, pero lo que vamos a hacer, eso lo sabremos cuando Cristo se manifieste
tal cual es. Y entonces uno dice, bueno, ¿de qué habla? ¿De qué habla en esta que se manifieste tal cual es? ¿Que no conocemos a Jesús? O sea, que no tenemos los evangelios, no tenemos la tradición, no tenemos todo ese acervo de conocimiento de Jesús. Definitivamente creo que el que nos debe contestar es Jesús mismo, ¿no? Si recordamos el evangelio, el pasaje de la última cena en San Juan, Jesús les dice que todavía tiene mucho que decirles, ¿sí? Pero que en ese momento no es el momento para dejarlo. No podrían con esos conocimientos o con esas verdades. Y que algún día vendrá el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos irá revelando todo lo que Él no puede decir. Y luego dice algo muy curioso, porque dice, el Espíritu Santo no va a hablar de lo suyo, sino les hablará de lo mío. Y digo mío porque todo lo del Padre es mío. Y Él los va a conducir poco a poco hasta la verdad plena. Entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? La verdad es el mismo Jesús. Él se define a sí mismo como la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si vemos toda esta frases, cosas que Jesús nos ha ido dejando, vamos a entender que realmente, o sea, primero, es el conocimiento de Jesús lo que me va a hacer conocer lo que yo debo ser. Entonces, el verdadero hombre es Jesús. Y cuando yo vea a Jesús tal como es, entonces voy a saber qué debo tener yo para ser verdadero hombre. Que esto lo iremos viendo un poco más adelante, o sea, cuando hablemos ya plenamente de Adán y cómo es su formación, qué todos los dones que Adán tiene, y luego cuando hablemos del pecado original y remataremos en la redención para entender qué es lo que se le retribuye a Adán de lo que perdió, ¿no? Pero ahorita no sé si haya quedado más o menos claro esto de que Jesús es la primera humanidad en la mente de Dios. Pienso que sí, al menos a mí me pone a pensar que sin saber, por ejemplo, esto de Luisa, hace años meditando acerca de esta humanidad, de este verdadero hombre, ¿verdad? Y yo me acuerdo en aquel entonces, en mis pensamientos, yo decía, Jesús es el verdadero hombre porque es el modelo realmente que Dios tenía para nosotros de ser así. Así es. ¿Verdad? Y es el verdadero hombre, el primer hombre de hecho, porque es el primero en realizarlo. Cuando se encarna, corresponde al Padre como el Padre merece. Entonces, cuando lleguemos a ser verdaderos hombres, entonces, verdad, creo que ya podemos realmente conocer a Jesús, porque lo hemos conocido. Entonces, la respuesta a la pregunta que a lo mejor fue un poquito así medio retórica que hiciste, si conocemos a Jesús, yo dentro de mí dije, no lo conocemos. Si lo conociéramos, ya fuéramos verdaderos hombres, porque del conocimiento verdadero si viene entonces, ¿verdad? La ejecución, el seguimiento. Mientras no lo conozcamos, pues por eso estamos como estamos, ¿verdad? Y esto me acuerdo que vino hace mucho pregunta de una persona, ¿verdad? De acerca de los sacerdotes, ¿verdad? Y hasta cuándo tendremos los sacerdotes y por qué la necesidad de sacerdotes. Y me acuerdo que esta precisamente fue mi respuesta. Dije, miren, los sacerdotes como tal tienen su función, ¿verdad? Pero esa función desafortunadamente viene debido a nuestra propia terquedad. El día que nosotros, ¿verdad?, sigamos a Dios como Dios debe, ¿verdad?, como Dios se le debe a Dios, esas funciones desaparecen. Entonces, vamos a decirlo así, mi función de maestro deja de ser maestro, puesto que tú ya eres maestro, tú mismo, ¿verdad? De cierta forma así es, pero aquí se podría hablar esto porque hay que tener cuidado porque se ha interpretado
Y el sacerdote siempre habrá necesidad del sacerdote, siempre habrá necesidad de los sacramentos, porque siempre todos los nuevos humanos los niegan y requieren solamente de la redención. Y la redención se obtiene a través de la Iglesia. No, de hecho es eso, ¿verdad? Pero, como digo, el momento en que el hombre, ¿verdad? Nosotros todos completamente, ¿verdad? Hagamos lo que es como decía Pablo, ¿verdad? El momento en que estamos ya frente a Dios y se cumpla todo, ya la esperanza deja de ser esperanza, porque por digo, todo tiene su función. Entonces, aún el papá deja de ser papá, el momento ya es en sí, vamos a decirlo, otra copia de sí mismo, por así decirlo. Lo supera en términos humanos. Entonces, de ahí, ¿verdad? O la respuesta que yo di a esta persona. Entonces, veo esta cuestión del conocimiento que el que no hace mucho tiempo, que es un par de meses, una persona platicaba un poquito acerca de la Biblia, ¿verdad? Y tenía esto y algo otro, ¿verdad? Y me ponía la Biblia, pues, como ejemplo, pero es que la Biblia, sabes que no tengo problemas con la Biblia. El problema está como lo estamos interpretando, ¿verdad? Entonces, si conociera lo que Jesús realmente quiere, ¿verdad? Y lo tuviéramos claro, bueno, creo que todos estuviéramos de acuerdo con ello. Desafortunadamente, precisamente no lo conocemos, ¿verdad? Estamos algunos, si tú con la división, algunas veces, pero malas, es irrelevante. Pero el punto es un poquito la división en que no somos capaces todavía realmente de conocer a Jesús. Pues digo, el argumento no es con que allá está, ¿verdad? Pero yo no tengo el conocimiento, tú no tienes el conocimiento completo de Jesús. Una vez más, estamos tratando, algunos con errores. O sea, como para decirle, ¿verdad?, de que no me puede fundamentar la decir que ya supe lo que es. Vamos más despacio con eso, ¿verdad? En la plática y en todo, pues Dios nos irá revelando poquito a poquito, con paciencia, con misericordia unos con otros, ¿verdad? Pues el camino de Dios. Así es un procesito, ¿verdad? Un procesote. Un procesote, ¿verdad? Sí, y eso es la misma respuesta que doy en ocasiones a la arrogancia misma, vamos a decirlo, de ciertas personas, de decir nosotros tenemos la verdad. Híjole, eso de tener, ¿verdad? Sí, hay personas o grupos que dicen es que nosotros tenemos la verdad, o Cristo está con nosotros. Hijo del sol, digo, pues, si fuera así, yo creo que no te expresarías así, créeme. Así es. Porque precisamente, ¿verdad? Dios, siendo Dios, tiene paciencia y amor con los que estamos así de pecado. Con los que vamos en camino. Vamos en camino, exacto. No se porta así, de verdad. Pues digo, si fuera así, no te expresarías así, ni fueras así. ¿Verdad? Así es. Sí. Sí, es realmente muy, muy interesante su punto de vista y este ejemplo que está dando. Y así es. Deberíamos de actuar de esa manera, ¿no? Sí, para ir obviando un poquito esto, simplemente para algo más lo que usted dice, no aclarar sino afianzar. En la carta a los Colosenses, San Pablo nos dice, el que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. Se está refiriendo a Jesús, ¿no? Entonces, Él es el hombre perfecto y en Él fuimos, o sea, a modelo de Él, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios en su Hijo. Que eso es catecismo de la Iglesia Católica. Creo que más o menos tenemos ya ahorita una idea de cuál sería la finalidad de la creación de Dios. La creación de Dios es participarnos de su vida, de su naturaleza, de su ser, como en las citas del catecismo. Y eso es totalmente acorde a San Pedro, en su carta, en la primera carta de San Pedro, segunda, no recuerdo ahorita, bueno, en que dice que Dios nos quiere participar de su naturaleza divina. O sea, Él ya lo pone así. Entonces, con esto tenemos una idea ya más o menos clara de que Jesús es la respuesta a la necesidad de naturaleza de Dios. Entonces, toda la creación
y la creación del hombre, es el punto principal es que Dios pueda amar totalmente y ser amado en plenitud, pero ahora en el adextra, para que ese bien de poder tener la función de lo que Él es, amor, sea completo y sea un bien total. Cuando Dios ve esto, o sea que ve el inmenso bien que es aquello, todos los bienes que produce ese poderse amar, ahora lo quiere multiplicar, lo quiere extender, y entonces decide que haya más de Jesús, más Jesús, ¿sí? No me refiero a usted, Padre. Bueno, a usted, Jesús, ¿no? Sino que seamos, o sea, que podamos multiplicar esa vida y podamos ser capaces de recibir todo el amor de Dios y de poder pagarle a Dios en amor. Pero para esto, bueno, necesitaríamos ser iguales que Él. Exactamente iguales, tener lo mismo que tiene Jesús. ¿Y qué es lo que tiene Jesús? Tiene una vida humana, tiene una vida divina, tiene una voluntad humana y tiene una voluntad divina. O sea, Él es el Verbo encarnado. Ya no se podría repetir, porque el Verbo encarnado está en Jesús. Entonces la solución nos la da Jesús en el Evangelio de San Juan. También en la noche de la última cena, cuando está orando, el Padre está rogando por sus discípulos y por todos los que vamos a creer en Él. Él dice algo que es la respuesta perfecta para esto. Yo en ellos, tú en mí, para que ahora ellos sean uno con nosotros, de la misma manera que tú y yo somos uno. O sea, la respuesta es ahora necesitamos a Jesús. Nosotros somos verdaderos hombres en cuanto a naturaleza, o sea, física, en cuanto a naturaleza espiritual creada, o sea, el alma, el espíritu creados, con sus tres potencias, pero necesitaríamos también la divinidad. Y entonces esa divinidad se va a poner a través de Jesús en nosotros. Simplemente como comentario imaginemos un acto de recibir a Jesús, pero donde esta vida real de Jesús no se tuviera que ir cuando se consumen las especies, sino que se quedara en nosotros. Entonces estaríamos llevando a cabo ese punto de ser iguales que Jesús, ¿sí? Tener la misma vida divina porque Él está en mí viviendo, tener la misma voluntad divina porque ahora sería igual que Él, tendría una voluntad humana mía, libre, y que libremente escoge unirse a la voluntad divina de Él y que sea la voluntad divina la que actúe. Y entonces podríamos tener una repetición de la vida de Jesús, pero a través de cada uno de nosotros. Sería una imagen, más o menos, ¿sí? Y eso sería el punto para tener más Jesús y poder tener múltiples vidas donde amarse y donde ser amado. Creo que hasta ahí más o menos sería como la finalidad de la creación. La finalidad de la creación sería el que Dios pueda darle función a su propio ser, que es amar, que es darse, y recibir el amor. Entonces esa sería como la finalidad. Esa finalidad no se puede resolver más que sea la misma divinidad quien se ponga fuera. Entonces es el Verbo quien decide salirse y el Padre le crea una humanidad que es la de Jesús y crea un lugar donde habitar que es el universo. Y luego viene la multiplicación de ese ser que es a través de nosotros. Aquí creo que valdría la pena poner lo siguiente. Si deciden que ese ser empiece a tener más semejantes, más iguales a él, forzosamente se va a necesitar la figura materna.
Entonces la primera humanidad femenina con la función de maternidad tiene que ser la humanidad de María. Sería como la segunda humanidad creada en la mente de Dios y tomada de la humanidad de Jesús, porque si no es tomada de la humanidad de Jesús sería diferente, ¿sí? Cosa curiosa, esto es muy similar a lo que nos narra el Génesis. Adán creado y Eva formada de Adán, ¿sí? Tomada de Adán. Un símil, nada más. Pero, bueno, tendríamos ya este panorama. Y ahora con esta base, ahora sí ya podemos hablar de Adán, ahora sí ya podemos irnos al cómo, al qué es Adán, quién es, cómo fue creado, ¿sí? El Génesis nos narra la historia de la creación. El Génesis es una gran alegoría que nos revela una gran verdad. O sea, está en función, es alegórico, pero mostrándonos una verdad totalmente incuestionable. Y el Génesis nos va narrando, dice que al principio Dios crea. ¿Qué es lo que crea? La materia. O sea, todo era caos, o sea, pero los elementos ya estaban ahí, era un caos, el Espíritu de Dios se movía, y de repente Dios dice, fiat lux. Fiat es una palabra que Dios usa mucho, y que es un verbo, el hágase, ¿no? Es acción, Dios crea la luz. Y después empieza poco a poco a crear todas las cosas. Primero ordena aquel caos que había. Crea el mundo en el sentido de planeta Tierra, y lógico, debe ser universal, ¿no? Crea el mundo y luego empieza a crear seres vivos. Y siempre las palabras que Dios usa son que haya plantas, que surjan, en fin, son órdenes de Dios, en que la orden produce el ser y la vida de ese ser, o sea, produce un ser viviente. Que haya plantas, y la planta aparece, pero aparece con vida y con simiente, ¿no? Para que se pueda reproducir. Que haya aves, que haya pescados, que haya reptiles, en fin, pero con simiente. Y en ese momento aparece aquello, pero con vida. Y así va poco a poco, pero cuando llega el hombre es totalmente diferente, o sea, cambia toda la perspectiva de la creación. Porque ahí ya no es una orden, sino que él mismo se pone a trabajar en forma alegórica. Nos narra el Génesis que entonces Dios dice, hagamos. Entonces, pluralidad, o sea, ya no es un Dios único en el sentido de persona. Y nos empieza a dar un indicio de la Trinidad. Es hagamos al hombre. Lo forma, dice el Génesis, de arcilla, de barro, de la tierra. Y cuando ya está formada la estatua, la imagen de aquel ser, todavía no está vivo. Cosa totalmente diferente con todo lo que ha ido haciendo, que era en el momento que surgía el ser, surgía con vida. Ahí está aquel ser formado, pero le falta la vida, no tiene vida. Y la vida se le infunde, pero se le infunde con el aliento de Dios, o sea, cuando Dios sopla, cuando Dios le insufla su propio aliento. ¿Qué es lo que le estaría dando? O sea, cuando nosotros oímos que le insufla, que le sopla, pensamos inmediatamente en nosotros, ¿no? Un soplido, el soplido de vida. Pero esto va un poco más allá, ¿no? Es Dios mismo que se está infundiendo en el hombre para servir de vida, para que pueda ser semejante a su Hijo Jesús, que ya está el modelo creado en la mente de Dios, pero de ahí está tomando todo el modelo para que aquel hombre Adán sea a imagen y semejanza.
Entonces Adán recibe una formación física, todo lo necesario para que sea un ser humano, recibe un alma, recibe un espíritu, recibe las tres potencias del alma que son creadas y la vida divina como vida, ahí en ese momento en que Dios insufla en él. Y ahí surge Adán, ahí surge el primer hombre creado a imagen y semejanza de Dios, en su Hijo. Entonces Adán, ¿qué tenía Adán? Vamos a quedarnos con esto como último y vamos a hablar de Adán y creo que va a ser nada más la parte final. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenía Adán? Tenía todo lo que nosotros tenemos, pero tenía también una vida divina que era de alguna manera, era Jesús en él. Y digo de alguna manera porque en el tiempo nos volvemos a mezclar con ese gran problema de tiempo-eternidad. A Jesús en él y con todo un Jesús viviente, con toda su voluntad y con todo, porque esa es la necesidad que nos dejó dicho Jesús, yo en ellos. O sea, para llegar a ser uno necesitas yo en ti. Entonces, de alguna manera, en el eterno presente de Dios, ahí estaba ya infundida en él la humanidad de Jesús. Esto lo iremos platicando poco a poco a través del pecado original y a través de la restitución, a través de la redención. Pero ahorita creo que sería como el punto clave, ¿no? Es un Adán que es igual a Jesús. Conocemos el resto de la historia, o sea, Dios se paseaba en el jardín, Dios platicaba con su criatura, luego unas palabras que dice Dios, que dice, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle o busquémosle compañía, y cosa curiosa le lleva a todos los animales. Ahí hay algo que nos da una idea de los dones que tenía Adán. Adán les pone el nombre a todos los animales. Para nosotros el nombre es como decir, a ver, ¿cómo le pongo a mi perrito? Pues invento un nombre y digo tal. Pero para el oriental el nombre es la esencia del ser. Entonces en Adán se nos muestra una sabiduría que va más allá de lo que nosotros hemos conocido, porque Adán conocía la esencia de todos los seres y les pone el nombre a todos los animales. Y al final se oye la voz de Dios que dice, bueno, no sea yo compañía adecuada para Adán. Qué bueno, ¿verdad? Imagínate. Entonces, cuando viene lo del sueño, cuando viene lo de que le quitan la costilla, cuando forman a Eva, que es, repito, el reflejo de lo que pasó allá en la mente de Dios desde toda la eternidad, que de la humanidad de su Hijo, de Jesús, forma la humanidad de María en su mente, ¿sí? Y entonces ya está la pareja humana donde Adán es cabeza de misión y Eva es, ¿cómo decirlo? Podríamos decir es hija de Adán. ¿Por qué quiero recalcar esto? Porque la cabeza de misión que es Adán es el encargado de pasar la prueba por todos nosotros. Dios quiere primero asegurarse de que Adán pasa, o sea, acepta lo que Él le propone, y si Adán hubiera pasado, ahora se lo hubiera podido transmitir a Eva, y para que todos vivieran igual, con la misma vida, o sea que Dios quería vida de Él en su criatura. Adán vivía, en santidad, divina, porque era en unión con esa divinidad en su interior, y Eva vivía en una santidad humana que era llena de gracia, de los efectos de la vida divina. Esto creo que también es muy sencillo entenderlo. La prueba que Dios les pone para poder confirmar el don es el no comer de un árbol. Sí, después hablaremos del árbol. Y cuando Eva falla,
porque es la primera que transgrede la orden, en ese momento no pasa nada. Dios no se presenta, Dios no se enoja, Dios no castiga, nada, todo sigue igual. Pero ahora Eva se va con Adán y lo induce, lo induce a comer, lo induce a desobedecer, y en ese momento es cuando todo cae, cuando Dios se presenta, cuando ellos se dan cuenta que están desnudos, pierden la gracia, la luz de la divinidad que tenían, y cuando Dios llega y pone los castigos. Los hemos considerado castigos, cuando en realidad son consecuencias lógicas de haber perdido lo que Adán poseía. Pero bueno, esto será en la próxima ocasión, Padre, porque se nos terminó el tiempo. Eso. No sé, algún comentario final. Bueno, nada más pienso que no hablamos de Adán en cuanto a toda su vida y etcétera, pero creo que al menos para mí, y espero para nuestra audiencia, que haya entendido cómo surgió este detalle de Adán. Para mí el hecho de que Jesús haya sido el primer ser creado de esta manera como lo explicaste, y cómo a través de Jesús, en Jesús, entonces viene toda la creación, no fuera, sino a través, en Jesús, ¿verdad? Uh-huh. Y para Jesús, ¿verdad? Entonces me doy cuenta que como Dios quería replicar ese hagamos el hombre más semejanza, como quería una vez más, ¿verdad?, desbocar o dar todo de sí, ¿verdad? Pero ahora, como dices tú, ad extra. Entonces todo, y bueno, a lo mejor tratando de salvar un poquito la imagen de Eva, no lo sé, ¿verdad? Pero a mí me parece que el que forme a una compañera es de hecho como un replicar la vida de la Trinidad misma, ¿verdad? Que necesita darse. Uh-huh. Adán, ¿verdad?, con los animalitos no puede realmente amarse y ser amado como la Trinidad. Necesita un ser a su altura. Entonces el amor, siendo amor que necesariamente se da, tiene que crear a otra persona y así replicar sucesivamente. O sea, así lo entendí yo, ¿verdad? Sí, pero de todas maneras, como dices, tendremos más tiempo para platicar en los siguientes episodios. Claro que sí, Padre. Gracias, Salvador, Pues muchísimas gracias, Padre, y nos vemos en la próxima. El reino de la divina voluntad ya está en medio de las criaturas. Escucha la espiritualidad dictada a Luisa Picarreta por el especialista, el doctor Salvador Tomasini. Todos los miércoles de 11 a 12 de la tarde, aquí en Radio Cronos, la estación que transforma tu vida.